Muy buenas, mi nombre es María José Guerrero y el día de hoy estaré hablando sobre 15 conceptos de la telemática para mi primer parcial. Empezaremos hablando por los conceptos básicos de las telecomunicaciones. Principalmente pues tenemos la telemática. La telemática es la comunicación de dos partes separadas físicamente con el propósito de compartir información. También tenemos la red. La red es un conjunto de medios, protocolos y facilidades para el intercambio de información. También tenemos el concepto de una red convergente, que es la unión de varios servicios, a través de una sola red. Esto conforma un sistema de comunicación. El sistema de comunicación consta de un sistema origen y un sistema de transmisión y un sistema destino. El sistema origen consta principalmente de una fuente y un transmisor. La fuente es el lugar donde se generan los datos a transmitir, por ejemplo un computador, un teléfono, etc. El transmisor pues transmite los datos generados por la fuente. Aquí pues son codificados según el tipo de medio de transmisión que se vaya a utilizar, siguiendo un protocolo que previamente fue acordado entre el emisor y el receptor. Posteriormente tenemos el sistema de transmisión, que son todos los dispositivos y medios de transmisión utilizados para que el mensaje llegue al destino. Por último tenemos el sistema destino. Encontramos el receptor, que recibe la señal procedente del medio de transmisión, la decodifica para que ésta pueda ser entendible. Por ejemplo, el módem o el modulador es el que hace esto. Y por último el destino, que son el lugar pues donde se reciben los datos. Aquí tenemos primeramente la información de entrada, que es la que tiene la fuente. Después esa información de entrada se transforma en una cadena de bits que pasa al transmisor. El transmisor manda una señal análoga por el sistema de transmisión. Esta señal análoga es una señal aquí de salida y esos son unos datos aquí de salida. Estas cadenas de bits son datos de entrada aquí y de salida acá, que ya son recibidos acá en el destino, que puede ser pues igual que la fuente, otro celular o un computador. Son analizados ya como una información de salida. Otro concepto que podemos destacar pues es la red LAN. Como ya lo había mencionado, pues una red es la comunicación de dos o más dispositivos a través de un medio. Existen diferentes tipos de redes pues dependiendo de su tamaño. Un ejemplo de ellos es la red LAN, que es una red que tiene un alcance de cientos de metros y puede ser tan pequeña como un salón de clases o pues algo mucho más grande. Esta red está a cargo de una oficina interna de la organización, como lo es en el caso, por ejemplo, del aula 208 de ingeniería. Está a cargo de la oficina de redes de la Universidad de Nariño. Otro concepto a destacar son las redes WAN. Como lo había mencionado, pues la red LAN es una red que recibe el nombre por Local Area Network, mientras que la red WAN es una red que recibe el nombre por ser Local Wide Area Network. Esta red puede conectar varios países, departamentos, ciudades, y su administración está a cargo de uno o varios proveedores de servicios de internet llamados, o pues por sus siglas en inglés, ISP. El ejemplo claro puede ser Movistar, porque podemos ver que ellos pueden interconectar varios países, y también por ejemplo en el caso de Colombia interconectan departamentos, como puede ser desde el Atlántico hasta Nariño, pasando por distintas ciudades como pueden ser Barranquilla, Cali y Pasto. Otro concepto muy importante a destacar dentro de las telecomunicaciones es el concepto de Internet. Internet es la red de redes. ¿Por qué decimos que es la red de redes? Porque pues es una conexión descentralizada de computadores. Es la red de computadoras más grande del mundo. Esta surge como una alternativa para las comunicaciones ante una posible guerra nuclear. Aquí aparece Jonathan Bruce Postel, que fue un reconocido informático estadounidense, el cual se conoce como el padre de Internet, que en sus inicios fue el ARPANET. Durante más o menos 30 años se encargó de que cada protocolo, que es una forma estándar para regular la transmisión de datos entre ordenadores de Internet, pues tuviese un identificador único. Más o menos en sus palabras podemos decir que los orígenes de la IANA, esta organización, pues se remontan al comienzo del ARPANET en 1969, que fue cuando él empezó a llevar pues un registro de los números de protocolo en un pedazo de papel. Durante el último siglo, él fue el director de la Request for Comments. Los RFC, o pues los Request for Comments, son una serie de publicaciones que describen diversos aspectos del funcionamiento de Internet. Los Request for Comments son la última etapa de comprobación antes de la publicación pues de las normas IETF, o sea, de la Internet Engineering Task Force, la cual es una organización de voluntarios que resuelve los problemas que van surgiendo en Internet. Bueno, pues tras su muerte en 1998,
Vinton Cerf publica el RFC 2468, el cual es un obituario que relata pues su vida y obra. John Postel, junto con Vinton Cerf, Steve Crocker y otros expertos, desempeña un papel primordial en el desarrollo de la red de redes. Aquí podemos ver a Vinton Cerf. Él es un científico estadounidense de la computación reconocido como el padre capital del Internet. En 1992 él fue uno de los fundadores de la Internet Society y su primer presidente. La Internet Society está dedicada a asegurar el desarrollo, la evolución y el uso de Internet en beneficio de las personas de todo el mundo. Es una organización pues sin ánimo de lucro y fue fundada, como ya lo había dicho, en 1992 para proporcionar liderazgo en estándares de Internet relacionados más que todo con la educación y la política. Otro personaje a destacar es Tim Berners-Lee. Él es un británico reconocido como el padre de la World Wide Web. Él estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando un protocolo HTTP. Mientras él trabajaba en el CERN, pues surge la idea de la www. Es así que entre 1989 y 1990 desarrolla un sistema de distribución de hipertexto hipermedia, que él pues al día de hoy es el director del consorcio de la www. Este consorcio pues es internacional y genera las recomendaciones y estándares que aseguran el crecimiento de la www a largo plazo. El consorcio también desarrolla y mantiene los protocolos, como pueden ser el protocolo HTTP, CSS, HTML, URI, CGI, PNG, OWL, Expointer, Anotea, entre muchísimos otros. Ahora vamos a hablar del modelo OSI. El modelo OSI, que por sus siglas en inglés es el Sistema de Interconexión Abierta, existe debido a que al inicio pues, de las redes, cada fabricante de dispositivos de medios de transmisión y de protocolos de red trabajaba de maneras independientes, haciendo pues que las comunicaciones sean muchísimo más complicadas de lo que son hoy en día. El modelo OSI pues fue creado por la ISO, que es la Organización de Estándares Internacionales, esto con el fin de distribuir dentro de 7 capas las principales funcionalidades de un sistema de comunicación. Aquí podemos ver claramente que hay una capa, primero una capa física, luego una capa de enlace de datos, luego una capa de red, luego una capa de transporte, seguida de una de sesión, una de presentación y por último una de aplicación. Primero la capa física, que es la encargada de manejar los medios de transmisión, sean guiados o no guiados, las condiciones físicas, eléctricas, mecánicas, etcétera, pues de todos los dispositivos físicos también están contempladas dentro de esta capa. Bueno, dentro de los medios guiados podemos encontrar el ejemplo del cable de cobre, el cable coaxial, el par trenzado, pues también que es de cobre, la fibra óptica, entre otros. Dentro de los medios no guiados, pues podemos encontrar uno que muy común, que es el Wi-Fi. También tenemos la capa de enlace de datos, que es también llamada capa de control de acceso al medio. Es la encargada de controlar pues cómo se envían y se reciben los bits desde o hacia el medio de transmisión. Además se comunica con la capa de red para la asignación del direccionamiento IP. También tiene 2 capas, la capa lógica, que se comunica con la capa 3, y la capa MAC, que se comunica con la capa 1. Ejemplos de dispositivos de esta capa son, como lo podemos ver en la imagen, los switch. Ahora vamos a hablar de la capa de red. La capa de red pues es la encargada del direccionamiento lógico IP, el enrutamiento de mensajes y forma los paquetes IP. En esta capa, durante la encapsulación en el host, un paquete IP se construye en la capa de red para transportar el PDU, que es la unidad de datos de protocolo. Esta pues viene de la capa 4, donde es todavía llamada dato. Un ejemplo de un dispositivo de capa 3 son los routers. En la capa de transporte tenemos pues los protocolos. Esta capa de transporte es la encargada de la comunicación entre 2 aplicaciones y garantiza su correcto funcionamiento. En esta capa se manejan principalmente 2 protocolos, que son el protocolo TCP y el protocolo UDP. El protocolo TCP, que es el protocolo de control de transmisión, es un protocolo fiable que garantiza la entrega de la información. Es seguro, ya que pues utiliza muchos campos de control para lograr la confiabilidad. Por otro lado, el protocolo UDP, el protocolo de datagrama de usuario, pues a diferencia del TCP, es un protocolo pues más ágil, pero un tanto inseguro y no garantiza que la información llegue al destino. Un ejemplo de esto es el streaming o las llamadas telefónicas, o pues también la transmisión en vivo, ya que uno ve que la señal se va cortando o que no se escucha o que se pierden, ahí pues se pierden los paquetes.
En esta capa pues también se manejan los puertos lógicos de las comunicaciones, como por ejemplo el puerto 80 para el protocolo HTTP, el puerto 22 para el SSH, el puerto 23 para la comunicación por Telnet. Aquí también tenemos dentro del modelo OSI la capa de sesión, que es la encargada de establecer, mantener y terminar una sesión de intercambio de datos. Esta capa implementa los protocolos como el SCP, el protocolo RCP y el ASP. El protocolo SCP es básicamente idéntico al protocolo RCP. El protocolo RCP, que significa llamada procedimiento remoto, es un protocolo que permite a un programa de ordenador ejecutar un código en otra máquina remota sin tener que preocuparse pues por la comunicación entre ambos. Por esto, pues a diferencia de el SCP tiene los datos cifrados. Él los cifra pues durante la transferencia de datos para evitar que potenciales paquetes sniffers extraigan información útil de los paquetes de datos. Por otra parte, pues el protocolo ASCP fue desarrollado por Apple Computers y ofrece el establecimiento de la sesión y el mantenimiento y desmontaje de esta, así pues como también la secuencia de petición de los mensajes. Ahora tenemos la capa de presentación. Esta capa de presentación es la encargada de presentar los datos a las aplicaciones. Para esto usa códigos como el ASCII y extensiones de archivos como el .exe, .doc, .txt, entre muchos otros. Esta capa también pues permite cifrar los datos y comprimirlos. Actúa como un traductor y cumple tres funciones. Principalmente sus funciones son el formateo de datos, el cifrado de datos y la comprensión de estos mismos. Por último tenemos la capa de aplicación. Esta capa de aplicación se encarga de comunicarse con el usuario a través de una aplicación, por ejemplo los navegadores. Cabe aclarar que el usuario normalmente no interactúa directamente con este nivel de aplicación, sino que pues suele interactuar más que todo con programas, como lo son los navegadores, que a su vez interactúan con el nivel de aplicación. Aquí pues el ejemplo más claro que podemos dar son, como lo dije, pues los navegadores, como pueden ser Safari, Chrome, Opera, Firefox, Internet Explorer, entre muchísimos otros. Dentro de la capa física se manejan principalmente dos medios de transmisión. Uno de ellos son los medios guiados, que son los medios que utilizan un medio físico, como por ejemplo el cobre o el vidrio, por el cual se transportan pulsos eléctricos u ópticos hacia un destino. Bueno, un ejemplo de ellos es el par trenzado. El par trenzado consta de una envoltura exterior que protege el hilo de cobre contra el daño físico. También consta de un aislamiento plástico codificado por colores que aísla eléctricamente los hilos entre sí y identifica cada par. Y por último el par trenzado, que protege la señal contra las interferencias electromagnéticas. Existen pues 6 tipos diferentes de par trenzado. El nombre de cada cable está dado por un nombre y apellido. El nombre hace referencia a cómo está construido el cable alrededor de sus 4 pares. Y puede tomar los valores foil, braid y unchild. Y el apellido hace referencia a cómo están construidos sus pares y puede tomar los valores unchild y foil. El cable de cobre es económico y fácil de instalar. Tiene baja resistencia a la corriente eléctrica, Sin embargo, pues entre más lejos viaja una señal, más se deteriora. Esto se denomina atenuación de señal. Por este motivo, pues todos los medios de cobre deben seguir unas limitaciones de distancia muy estrictas. Dentro de los 6 tipos diferentes encontramos el UTP, el FUTP, el SUTP, el UFTP, el FFTP y el FSTP. El primero pues es un par trenzado sin blindaje ampliamente utilizado por la flexibilidad y bajo costo y pues también por la facilidad de instalación. El segundo es un cable con blindaje exterior de aluminio. El tercero, el blindaje de esta capa pues consta de una capa interna con trenzado de cobre de estaño. En el cuarto, pues cada par tiene su propio blindaje individual sin uno general, aplicado por lo general en categorías 6 y superiores. El siguiente tiene el blindaje general y blindaje individual para cada par. Este blindaje de papel de aluminio y proporciona la máxima protección contra interferencias. El cable siguiente pues es con blindaje individual para cada par y es de papel aluminio. Este pues proporciona excelente protección en todas las frecuencias y es aplicada de categorías 6A, 7, 7A y 8. Luego tenemos el cable coaxial. El cable coaxial tiene 2 conductores, pero está construido de forma diferente al par trenzado para que pueda operar sobre un rango mayor de frecuencias.
Obtiene el nombre por el hecho de que hay dos conductores que comparten el mismo eje. El cable coaxial tiene un diámetro aproximadamente entre 1 centímetro y 2.5 centímetros. Este consta de un núcleo de cobre conductor, un aislante plástico, malla metálica de blindaje de cobre trenzado y una cubierta protectora de plástico que es la envoltura exterior. Una de sus aplicaciones más conocidas es la distribución de televisión y telefonía a larga distancia, aunque el día de hoy podemos encontrarlo casi obsoleto, por lo que hoy existe lo que conocemos como la TDT. También tenemos la fibra óptica. La fibra óptica es un medio flexible y delgado capaz de confinar un haz de luz de naturaleza óptica. Para construir esta fibra se pueden utilizar diversos tipos de cristales y plásticos. Esta consta de un núcleo de cristal o plástico, un diodo emisor y también un recubrimiento o buffer. El núcleo es el elemento que transmite la luz y se encuentra en el centro de la fibra. La cubierta está hecha de productos químicos un poco diferentes a los que se utilizan para crear el núcleo y tiene que actuar como un espejo que refleja la luz hacia el núcleo de la fibra. Por último, el buffer es el que se encarga de proteger el núcleo y el revestimiento contra cualquier daño. Dentro de la fibra óptica tenemos la fibra monomodo, que es la que produce una trayectoria recta para la luz, mientras que la multimodo permite varias trayectorias para la luz. La fibra multimodo es la mejor opción para la transmisión a distancias cortas y los dispositivos que las usan son mucho más económicos, mientras que la monomodo proporciona prestaciones mucho más superiores debido a la existencia de un único camino posible, pero es un poco más elevado el costo. Profundizando un poco más, la capa de enlace del modelo OSI es responsable de lo siguiente: permite a las capas superiores acceder a los medios, acepta los paquetes de la capa 3 y los empaqueta en tramas, prepara los datos de la red para la red física, también controla la forma en que los datos se colocan y reciben en los medios, intercambia tramas entre los nodos de un medio de red físico como UTP o fibra óptica, recibe y dirige los paquetes a un protocolo de capa superior. Y también lleva a cabo la detección de errores. La notación de la capa 2 para los dispositivos de red conectados a un medio común se le denomina nodo. Los nodos crean y reenvían tramas de Ethernet entre los nodos de origen y destino a través de un medio de red físico. Las subcapas de este enlace son las capas de control de datos, que es el enlace lógico. Esta subcapa superior se comunica con la capa de red y coloca en la trama la información que identifica qué protocolo de capa de red se utiliza para la trama. La capa MAC se trata de la capa inferior, que se comunica con la capa número 1 y proporciona el direccionamiento de la capa de enlace de datos y también los accesos a varias tecnologías de red. Las organizaciones de ingeniería que definen los estándares y protocolos para esta capa incluyen la IEEE, la ISO, la ANSI y la ITU. Todos los protocolos que se manejan dentro de esta capa se encuentran a cargo de estas organizaciones. Dentro de las normas de cableado estructurado encontramos la norma TIA-EIA 606, que es una guía usada para la ejecución de la administración de los sistemas de cableado. La norma ANSI TIA-EIA 568A es el documento principal que regula todo lo que concierne a sistemas de cableado estructurado para edificios y también edificios comerciales. También especifica las topologías de la distancia máxima de los cables, el rendimiento de los componentes, las tomas y conectores de telecomunicaciones. Podemos encontrar otras normas como la ANSI TIA 569 para los ductos y pasos de los pasos necesarios para la instalación de sistemas de telecomunicación, o también la TIA-EIA TSB 67, que especifica el desempeño de transmisión en el campo de prueba del cableado UTP. Todo esto nos garantiza que los elementos principales de un cableado estructurado, que son el cableado horizontal, el cableado de backbone, el cuarto de telecomunicaciones, el cuarto de entrada de servicios, el sistema de puesta a tierra y también las áreas de trabajo, todo esto funcione de una manera correcta. Una VLAN o Virtual Local Area Network es una red lógica independiente dentro de una misma red física. La aplicación principal de las VLAN es la segmentación de red. Un claro ejemplo puede ser una red física de un bloque de la universidad segmentada en, por ejemplo, el bloque administrativo, que puede estar segmentada en administración, dirección y recursos humanos, esto a través de diferentes VLANs que pueden recibir cualquier nombre o cualquier número de VLAN.